Un cordial saludo. El día de hoy quisiera compartirles un breve resumen sobre la obra de La María, escrita por el escritor colombiano Jorge Isaac, quien nació el 1 de abril de 1837. Después seguidamente vino a vivir en Santiago de Cali, Valle del Cauca. Hijo de Jorge Enrique Isaac, súbdito inglés, quien escribió una carta para obtener su libertad con su esposa, la señora Manuela Ferrer, de nacionalidad colombiana. Entró a estudiar en la escuela de Cali, Popayán, y seguidamente en 1848 estudió en Bogotá en el Colegio Espíritu Santo el doctor Lorenzo María Lleras. Más tarde se va a Buenaventura en San Bartolomé. Este autor vivió épocas de la consolidación de la República, entre las que los poderes era luchada por los poderes militares y civiles, en la cual participó una de ellas en las guerras civiles, lo cual arruinó la familia entre los años 1854 y 1885, quien se unió para defender la guerra del Cauca. Después de ello viaja a Bogotá para dedicarse estrictamente a la literatura, siendo las primeras apariciones de sus poemas durante los años 1859 y 1860, quien empezó a escribir dramas históricos, las cuales gozan de gran éxito. Una de las más destacadas, las primeras destacadas en la época del movimiento romanticismo, fue la de María, en la obra quien describe todo el espejismo, el naturalismo que posee el contexto donde él vive. En esa época también estuvo ubicada la parte del esclavismo, uno de los aspectos fundamentales en ese periodo. Jorge Isaac en el año 1895 en Ibagué, Tolima, fallece. Por ende, hacer un breve resumen sobre esta obra. Esta obra se trata de dos jóvenes que desde la niñez han estado enlazados han sido muy cercanos. Esta historia es narrada del profundo amor que sentía entre los dos. Dicho aspecto está marcado por un idilio y el desenlace de la muerte de su querida amada. Efraín abandonó la hacienda a la edad de los 12 años. A muy temprana edad empieza a estudiar, viaja a Bogotá, termina sus estudios y seguidamente va a Europa a estudiar medicina. Y a los 20 años regresa junto a su familia a la hacienda. María, la prima de Efraín, después de tantos años, con el pasar de los años, se presenta una mujer muy hermosa. Por lo tanto, los sentimientos hacia él empiezan a revivir. Durante su estancia, María empieza a ponerle o a embellecer el sitio donde se hospeda Efraín, todos los días con las aromas más frescas, con unas flores, pues ella sentía el mismo amor por él. Entonces Efraín vivía en la misma casa porque el padre de ella enviudó cuando la madre empezó a sufrir enfermedades epilépticas. María es una niña judía que se convirtió al cristianismo, en la cual se integra con sus tíos. Y durante todo este lapso de tiempo,
empiezan a, a confesarse los sentimientos hacia el uno y hacia el otro. Empiezan a vivir momentos agradables, compartir sueños, la manera como se iban a casar, la manera como iban a vivir, en qué parte iban a vivir cuando se casaran. Sin embargo, por los acuerdos que tenía con otro señor, o el amigo de Efraín, llamado Carlos, él le propone matrimonio a María. Teniendo este sentimiento hasta hacia Jorge Isaac, ella no acepta. Por lo tanto, Carlos comprende que el amor que se tienen entre Efraín es muy fuerte. Entonces ya empiezan se va separando, y María o Jorge empiezan su idilio de amor. Desde ahí, y entonces, durante toda esa época, María en unos instantes sufre un colapso, se desmaya o se altera su salud. Entonces, de ahí empiezan a sospechar que también pudiera padecer la misma enfermedad de la madre, quien falleció desde muy joven. Efraín, al sentir esto, empieza a sufrir por las consecuencias que traería esta afectación de la salud. Por eso empieza a casarse, pero los padres, al darse cuenta de esta situación, deciden posponer el matrimonio, debido a que ellos, Efraín todavía no había terminado la carrera de medicina. Por eso deciden que Efraín salga a Europa a estudiar medicina, a pesar de los sentimientos que se tenían uno hacia el otro. Después de un lapso de tiempo, María le escribía cartas sobre sus sentimientos, sobre la manera como estaba, pero un cierto día no recibió más cartas, por lo cual decide regresar, y en su regreso encuentra a la hermana y se confunde con María, quienes estaba vestida de negra, la cual ellos responden que le comentan que María padeció de esa enfermedad, lo cual causó la muerte. Efraín, muy triste por la partida de su amada, se enfrasca en su mundo, recordando los momentos por los cuales pasaron juntos. Enseguidamente, María los padres, arrepentidos de la decisión que habían tomado, empiezan a arrepentirse de todo este proceso. Entonces, esta historia se desenlaza en la muerte de María, que no pudieron vivir esta parte. La obra de Jorge Isaac pertenece al movimiento literario del romanticismo latinoamericano, pues su primer exponente es el ideal de una mujer romántica, bella, inocente, casta, inalcanzable. El romanticismo, por ende, se caracterizaba por el uso de la imaginación, el sentimiento que manifestaba, y se centraban en los términos de la naturaleza, la muerte, la pasión. El yo busca una visión subjetiva en la realidad. Respecto a ello, se dice que está fragmentada
en la parte del romanticismo, cuando dice que el revuelo de una ave que al pasar sobre nuestra cabeza dio un granizo siniestro conocido para mí, interrumpió nuestra despedida, la vi volar hacia la cruz de hierro y posada ya en sus brazos, aleteó repitiendo su espantoso canto. Seguidamente describe que en una tarde como la de mi país engalanada con nube de color violeta y campos de oro pálido, bella como María, bella y transitoria como fue esta para mi hermana y yo, sentados sobre la misma ancha piedra de la pendiente, desde donde veníamos la derecha, en la hora de vegar roda las costillas bulliciosas del río, teniendo a nuestros pies el valle majestuoso y callado, leía yo el episodio de Atala. Es uno de los fragmentos quien cita, quien describe o narra o compara la similitud entre la naturaleza y la belleza de su querida amada. Una de las características principales del romanticismo es la descripción del paisaje o el lugar donde se encuentra. En una de ellas, cuando dice, cuando llegamos a las pampas, el sol y ya las nieblas que endolaban las montañas a nuestra espalda ensolvían en resplandores metálicos los bosques en fanjas tortuosas o en grupos aislados interrumpían a distancia las llanuras. Las ninfas de los riachuelos que vedábamos a brillantes por aquella luz corrían a perderse en las sombras y las lejanas revueltas de zabaletas parecían de plata líquida y orlada por las florestas azules. En ella describe de cómo veía el lugar donde estaba. En una de también manifiesta que al momento de levantarse, manifiesta que levántame al día siguiente cuando amanecía. Los resplandores que delineaban hacia el oriente de los cúspides de la cordillera central doraban en un semicírculo sobre algunas nubes ligeras que desataban las unas a las otras para alejarse y desaparecerse. Es uno de los tantos fragmentos de las descripciones que realiza este personaje. Y cuando se enfatiza el romanticismo, dice sobre el amor: primer amor, noble orgullo de sentirnos amados, sacrificio de dulce todo lo que antes no era caro a favor de la mujer querida, felicidad comprada por un día con las lágrimas de una existencia, recibiríamos como un don de Dios, perfume para las horas del porvenir, luz inextinguible del pasado, flor guardada en el alma y que no es dado marchitar a los desengaños, únicos tesoros que no pueden arrebatarnos la envidia de los hombres, delirio delicioso, inspiración del cielo. María, María, cuánto te amé y cuánto te amará. Lo que se refiere esta parte. A manera de conclusión quisiera decirle o hacerles una breve recomendación sobre ella. Es una historia muy bonita que permite conocer las épocas en las cuales vivió el autor en forma narrativa, la cual atribuye uno de los paisajismos que hoy en día no encontramos. Muestra que el amor fundamental que en la vida de todo ser humano, sin embargo no expresa esperanza o ese anhelo de vivir, aunque se luche contra todos, me muestra que no podemos vivir sin él, o sea que no hay esperanza, según la obra, pues a pesar de sus sueños, esperanzas que tenían en la vida de que María se recuperase, para seguir adelante, este amor fue afectado por varios factores: la mentira, la intriga, la envidia, hasta la muerte. Sin embargo, pienso yo que si el amor es contra todos, en esta parte les faltó describir o tener un final feliz, que a pesar de todo tenemos
unos objetivos que las cuales no son imposibles, aunque se trate de amor. Entonces, este amor fue separado muy trágicamente por una enfermedad que padecía por María. Entonces es una obra muy bonita. Como ya le decía, me permite conocer cada una de las vivencias en esa época. Nos podemos trasladar al siglo XIX, en la época colonial de Colombia. Muchas gracias.